Bueno, saludo a Aldo Elías, que hace un ratito que está esperando y está escuchando el programa y seguramente mucho por discutir juntos. Es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. ¿Qué tal, Aldo? Hablamos hace unos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Eduardo Serenellini. ¿Bien? Sí, cómo no, Eduardo. Bueno. Digo, recién escuchaba a uno de los diputados que están en la comisión y trabajando el tema. Usted seguramente lo tiene bien claro también. Dice, por ejemplo, este caso, ¿no? Si invertís 60.000 pesos para viajar el año que viene a Salta, vas a tener 30.000 pesos adicionales por parte del gobierno para poder utilizar. Ustedes, bienvenidos esos 30.000 pesos, ¿no? En ese caso. Sí, sin duda es un impulso fenomenal para la actividad, una propuesta de reactivación muy fuerte, muy importante para el sector más castigado por la pandemia. Bueno, ¿y cuándo se empieza? Porque el tema es, esto es una rueda, ¿no? Como para comenzar, tenemos que tener el público, todo depende de la evolución de esta pandemia, lamentablemente. Tenemos que tener de todo. Primero que nada, tenemos que tener la ley. Y tenemos que tener la reglamentación de esta ley. Por eso, hoy cuando tuve la oportunidad de participar en la reunión de la comisión, uno de los puntos que le pedí al Congreso, en definitiva, era que tuvieran la misma celeridad que tuvieron cuando sancionaron la ley del impuesto país y su reglamentación. Se sancionó en 8 días y se reglamentó en 3. Y esto es clave para evitar que sigan quebrando empresas y que sigan generándose más desocupados en un país que lo último que le puede pasar es tener un porcentaje de desocupados muy altos cuando termine la pandemia. Cuando usted dice, a ver, más desocupados y más empresas cerradas, ¿tienen ya un porcentaje de compañías del sector que han cerrado y no vuelven a abrir? Pues no pueden. Es muy alto, se estima que están en riesgo aproximadamente el 70% de las empresas del sector. Epa. Esto es muy difícil de definir en estos momentos. La mayoría son pymes, la mayoría son empresas familiares y la decisión de cerrar, saben bien que no es fácil, que no es conversada públicamente, sino que se va dando en un proceso en el cual tiene muchísimo que ver cuáles son las expectativas que estos empresarios, que estas familias tienen para adelante. Y en la medida en que no se defina cuál va a ser la ayuda que vamos a recibir de parte del gobierno para transitar el peor momento de la historia del turismo en nuestro país y en el mundo, por lo menos desde que la actividad turística tiene la importancia en la economía de los países del mundo y por supuesto en la Argentina, que es el cuarto complejo. En ese 70%, usted me está hablando de agencias de viajes y turismo, hoteles, restaurantes, transporte, etcétera, todo engloba. Todo, Eduardo. Todo. La línea hotelería y gastronomía, le puedo decir que ese número es directo, y en el caso de las agencias vamos a ver cómo se va resolviendo, pero esperemos que la ley salga con la celeridad necesaria para este tipo de situaciones y que contemple todos los puntos necesarios para, por un lado, asistir a las empresas en este momento y, por el otro lado, trabajar sobre la reactivación, sobre lo que va a ser el día después de la pandemia. Claro. Elías, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Hace instantes estábamos hablando con el vicepresidente de la Comisión de Turismo y nos planteaba un poco el mapa de arena de lo que vendrá. Por una parte, que esperan de que se termine de resolver la moratoria para poder definir una de las partes que tiene que ver con el reclamo de las empresas, que es conocer cuál va a ser la asistencia del Estado en esta situación de crisis. Como habíamos relatado, por una parte el radicalismo plantea una serie de asistencias que tienen que ver de carácter impositivo. El PRO plantea incluso que puedan acceder al sistema repro de forma simplificada para poder pagar parte de los salarios. Quería preguntarle dos cosas en ese sentido, teniendo en cuenta el pedido de celeridad. ¿Cuántas son las empresas turísticas que han recibido ATP, si es así? Y en segundo lugar, también quería pedirle alguna precisión de, dentro de las asistencias que podría dar el Estado entre repro y facilidades impositivas, ¿cuáles son las prioridades para el sector? En el caso de las empresas que recibieron la ayuda de las ATP, estamos hablando prácticamente del 82-85% de las empresas vinculadas al sector. Y ha sido decisivo porque ustedes tienen que recordar que nosotros, la actividad turística, cerró sus puertas en los primeros días de marzo. No el 20 de marzo cuando arrancó la cuarentena. Cerró las puertas cuando se suspendieron la totalidad de los congresos y convenciones
que estaban previstos para marzo y abril y en adelante. Cerró las puertas cuando los viajes corporativos todos se cancelaron a partir del 2 de marzo y cerró las puertas ya definitivamente cuando desde el gobierno surgió la cuarentena y la imposibilidad o la prohibición de realizar viajes de turismo ese fin de semana XL que teníamos en marzo, al mismo momento que arrancaba la cuarentena. Con lo cual llevamos prácticamente 4 meses y un horizonte por delante bastante difícil, bastante complejo, en donde vamos a asistir o estamos presionando e impulsando que el resto del país pueda empezar con la actividad turística. Hay que tener en cuenta, como dicen las publicidades oficiales, que el 85% del país está libre de coronavirus o está en una situación muy controlada. Sin embargo, ese 85% está parado desde los primeros días de marzo, perdiéndonos oportunidades históricas como puede ser lo vinculado a la nieve. Este año que hay una nieve espectacular, que Bariloche y todos los destinos de nieve están soñados, no pueden estar mejor y tienen que tener la actividad parada porque no los habilitan. Aldo, todavía. ¿Ustedes han hecho alguna autocrítica en relación al día cero? Es decir, bueno, las autoridades hicieron foco en lo sanitario. En cuanto a la economía, poco y nada, se enfocaron a la prioridad, la vida. Ahí no habría que haber golpeado la puerta, es decir, armemos una mesa multidisciplinaria, multisectorial y ver qué hacemos con los negocios cerrados, las empresas. Nosotros hemos intentado todos los caminos posibles, hemos tenido la suerte de que por primera vez en la historia el presidente de la Nación recibiera al presidente de la Cámara Argentina de Turismo y a presidentes de entidades asociadas a la Cámara. Hemos tenido desde el día 1 una conversación muy fuerte y muy concreta con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, pero la situación era crítica en ese momento. Claro. Y las decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Salud y desde el Poder Ejecutivo no son fáciles de revertir. Y en ese momento, porque acá hay que recordar también el dinamismo que tiene toda esta pandemia y el COVID en sí mismo. Hemos pasado por situaciones de las más difíciles de pronosticar. Creíamos que la cuarentena iba a durar 15 días, llevamos 4 meses. Negábamos la eficacia del tapabocas, hoy no se puede dormir sin tapabocas. O sea, absolutamente todo lo que hemos pensado y diagramado resultó poco frente a la realidad de la facilidad del contagio, y hay que reconocerle al gobierno una cuestión que es importante. Somos uno de los mejores países en términos sanitarios comparados con toda América, desde la Argentina, por supuesto, hasta Canadá, si queremos. Solamente nos superan Paraguay y Uruguay. El resto de los países tienen situación sanitaria mucho peor que la nuestra, con lo cual quiere decir que la decisión de la cuarentena en algún aspecto estuvo bien tomada y lamentablemente las consecuencias o el daño colateral es este perjuicio enorme para la economía. Ahora el mundo con situación mucho más compleja que la nuestra, y vamos a poner como ejemplo Florida, Miami y si quiere otro extremo, Barcelona en España. A pesar de todo, tuvieron que abrir y en estos días tenías en Barcelona haciendo fila la gente, a pesar de todo, de lo riesgoso, haciendo fila para bajar a la arena. ¿Imagina una situación similar aquí en la costa argentina? No, primero faltan 4 meses y con el dinamismo que veníamos planteando esta pandemia, 4 meses es mucho tiempo. Vamos a ver cuál es la experiencia que nos transmite Europa. Recuerden que nosotros tomamos la cuarentena gracias a la experiencia de que en Italia y en España, sobre todo, en esa primera etapa, los fallecimientos eran muchísimos y la situación estaba completamente descontrolada. Si Europa pasa un buen verano, es probable que nosotros podamos llegar al verano mucho mejor de lo imaginado. Ahora, vamos a esperar un poquito a ver cómo se va desenvolviendo esto, porque la situación claramente demuestra un peligro importante. Inclusive, mientras no haya una vacuna, lamentablemente yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19 y tenemos que entender que la única posibilidad de salir adelante es con responsabilidad individual y social. Yo, si hay algo que le pudiese sugerir al presidente de la Nación hoy, es
que dejemos de infundir miedo en la sociedad y empecemos a concientizarlos de la importancia de la responsabilidad individual o social. Esto va a ser clave, porque si no nos cuidamos, si no entendemos que el tapabocas cumple una función específica, no vamos a poder salir adelante de esta situación y por ahora no tenemos vacuna y no podemos seguir en cuarentena. Elías, Leonardo Fredes lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Leonardo? Le pregunto, en el tema del debate parlamentario, usted es como que el oficialismo ya en 2 comisiones logró el dictamen de mayoría con el tema del auxilio y la oposición ha perdido con el tema de la emergencia. Hoy Cornejo en el debate de la Comisión de Defensa del Consumidor pedía grandeza de algunos para ver qué posición tenían y como diciendo defínanse a ver si están de acuerdo con el auxilio, están de acuerdo con la emergencia. ¿Usted aceptaría ya por ahí perdida la emergencia por cuestión de mayorías parlamentarias? ¿Cómo ve el auxilio? El diputado Cornejo creo que hablaba de mi persona cuando hacía mención a eso, porque yo hablé de grandeza, pero me parece que no llegó a entender el fondo del mensaje nuestro. El mensaje nuestro era claro y contundente y estaba dirigido a la celeridad que tenían que tener, que se le pedía al Congreso para tratar este tema, no en cuanto a la definición. La definición es clara y concreta. Nosotros necesitamos como sector que por un lado se asista en la actualidad, en este momento, con todos los beneficios impositivos, con todo lo que mencionó el diputado Fernández Patri, que iban a esperar a la moratoria para poder incorporar o intentar incorporar como parte de la ley los beneficios que plantea la Cámara Argentina de Turismo. Y por el otro lado, necesitamos el plan de reactivación para el día después. Entonces, acá no hay un enfrentamiento de nadie con nadie. Es muy bueno el trabajo que ha hecho la oposición, hemos trabajado también con ellos fuertemente y es muy buena la propuesta de reactivación que está planteando. Nosotros creemos que el mejor escenario es que todos los proyectos, y que son varios de diputados y varios de senadores, inclusive hay varios dentro mismo del oficialismo, todos los proyectos deberían sumirse en uno solo y definir una sola línea de acción, porque el problema de este COVID-19 es un problema del país. No es un problema del oficialismo o de la oposición, no es un problema de Córdoba o de Mendoza o de Salta o de Tierra del Fuego. Es un problema nacional. No es un problema de empresas chiquitas o de empresas grandes. No es un problema de cabañas o de grandes hoteles. Es un problema nacional. Afecta a la totalidad de la actividad turística Bueno, nacional. mire lo que terminó ocurriendo en Europa. Se tuvieron que juntar la Unión Europea, decir, bueno, ¿qué hacemos entre todos? ¿Acompañamos o inyectamos dinero, etcétera? Yo me quedo con sus palabras, Aldo, cuando dice, bueno, acá yo le aconsejaría al presidente, la responsabilidad es social, o sea, nuestro, de los ciudadanos, y no se puede seguir en cuarentena. Le está pidiendo que abra. Y la individual, Eduardo. O sea, le está pidiendo que abra para que podamos trabajar hoteles, restaurantes, café y viajes por el país. Yo creo que le estamos pidiendo al presidente desde hace un tiempo que abra, porque hay un 90% del país que no tiene problemas de coronavirus. No estamos pidiendo que abra Buenos Aires. Tenemos que tener responsabilidad y criterio a la hora de plantear las cosas. Por eso le digo, para nosotros era muy importante que los destinos que tienen totalmente controlada la situación puedan intentar abrir e intentar generar corredores interprovinciales para empezar a motorizar la actividad. Una actividad que va a volver probablemente al 20 o al 30% de su capacidad por los próximos 2 años. Pero la actividad turística, que es la más transversal de todas las actividades económicas, es la que permite que en un destino como es el de la nieve, toda la economía avance y se movilice a partir de esta actividad. Entonces, no tiene sentido que porque Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tengan el 95% de los contagios, una provincia como Catamarca esté hace 4 meses cerrada, habiendo estado de los 4 meses, 3 meses y medio sin ningún caso. Entonces, a esto nos referimos con que hay que intentar abrir. Porque lamentablemente, Eduardo, acá hay una realidad. Hoy no va a estar la vacuna, ni mañana ni pasado, ni probablemente en los próximos 3 meses. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Seguir en cuarentena 3 meses más? Es imposible. Entonces, dejemos en cuarentena lo más flexible posible aquellos destinos que están comprometidos, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, el AMBA,
y liberemos el resto. Porque lamentablemente es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Claro, pero hoy vos España querés entrar a Pinamar y los vecinos de Pinamar no te dejan, no el intendente, los vecinos. Los de Buenos Vas Aires. a Balcarce y es lo mismo. El catamarqueño O sea, quiere que vayan Buenos cordobeses. Aires. Hay que ver cómo está la bueno, frontera. pero también pasa en las fronteras en provincias, pasó Claro. con Córdoba. Claro, claro. No dejan pasar el transportista que lleva mercadería. O San Luis, y lo San Luis o te va a dejar entrar. O sea, hay un tema que creo que excede ya al gobierno nacional o provincial, ¿no? Ya ese mismo ciudadano dice, no, acá no. Sí, volvemos al punto anterior. Responsabilidad individual y responsabilidad social. Y acuerdo de partes. Los gobiernos provinciales tienen que estar de acuerdo entre sí porque cumplen las mismas normas sanitarias, respetan las mismas normas sanitarias y están completamente de acuerdo en abrir a sus comprovincianos para poder generar este movimiento virtuoso que necesita la economía. Ahora, no es fácil, pero tampoco es fácil estar en cuarentena. Nada de lo que nos está pasando, ni a nivel país, ni a nivel mundial, es fácil. Europa ha tomado la decisión de abrir. Me pueden decir, sí, pero Europa está en verano. Es cierto. Pero también decíamos hace 3 meses que el virus no se contagiaba, que el calor mataba el virus y que no se producían contagios en verano. Y en Estados Unidos hace 40 grados a la sombra y los americanos no paran de morir por el COVID-19. Con lo cual, no hay certezas sobre ese tipo de datos que se han tirado arriba de la mesa en más de una oportunidad, que todos hemos tirado, porque no es un tema de que alguien los tiró y nosotros no. La Cámara Argentina de Turismo el día 2 de marzo estaba haciendo promoción para que nadie deje de viajar. Y el día 10 de marzo, sugerido por la Organización Mundial de Turismo además, y el día 10 de marzo estaba diciendo, por favor, no salga de su casa. No, es un tema, Sí. y ¿sabes qué? Lo bueno, y ya tengo otro entrevistado, Aldo, es muy interesante y escucharnos y que se esté tratando aquí en esta casa, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Usted habló de diálogo, lo recibió el presidente por primera vez en la historia, dijo. ¿Lo recibe un presidente? En la historia, sí. Bueno, Un o sea que espectacular. ya es un dato a tener en cuenta. Gracias, Aldo, muy amable, seguimos trabajando. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Aldo Elías, titular de la Cámara Argentina. No es fácil, Claudio. Muy complejo. ¿Viste? Muy complejo.